información. Ahí está. Como les decía, el foro sigue abierto hasta el día de mañana. Hasta ahora han habido, como ustedes se dan cuenta, 7 intervenciones, algunas respuestas entre medio ya. Se empezó a generar un poquito de diálogo. En general me agrada, veo que por lo menos como experimento fue un buen experimento, o por lo menos va bien. Hay algunas personas que por ese motivo, algunos me hablaban la semana que no habían podido todavía meterse, pero en general de los que faltan no sé mucho. Entonces les pediría que hoy día ojalá pudiesen ponerse al día para que tengan tiempo de interactuar, tengan tiempo de cumplir un poco el propósito, que no es más que nada responder y irse, sino responder, leer, mirar y ojalá interactuar lo más posible, que esa es la meta. Como les decía recién también, y lo diré acá para que quede grabado, por si acaso si la gente ve después la grabación, durante la otra semana espero que miércoles o jueves les pueda comenzar a mandar los trabajos, eh, de así poder tenerlo antes posible cerrado. En general, esta asignatura mucho trabajo no tuvo, fueron trabajos más bien puntuales, así que no es demasiado lo que deben ver. Tuvimos el trabajo del ensayo, el trabajo de los cuadros comparativos de la cosmogonía y finalmente el tema este del foro. Así que espero que los que hayan podido entregar se les mande la semana su respuesta y los que no, insisto, durante la otra semana van a tener como, voy a decirlo así, fecha tope o plazo para poder entregar. Ya, habiendo dicho eso, clase número 11, Cultura del Antiguo y Nuevo Testamento. Como ya les dije, sí fue un poquito apresurado este cierre de semestre y hay hartas cosas que se me quedan un poquito fuera, lamentablemente, pero por lo menos espero que podamos hacer un paneo general de ciertos aspectos del Nuevo Testamento, pero sí, insisto, hay cositas que se nos quedan sí o sí fuera. Eh, Más ratito después del break les voy a mostrar un libro que es el que he estado trabajando para el Nuevo Testamento principalmente, así que si a alguien le interesa, lo puede agregar a su material. La clase anterior, que es la clase 10, que tengo que enviársela junto con esta, se les quise enviar juntas, trabajamos los primeros puntos que tienen que ver con la Palestina hace 18 siglos, más bien una visión general. Vimos específicamente lo del periodo intertestamentario, que es un poquito de información que a veces no manejamos al 100%, y hicimos una visión general de cómo ésta se componía. Hablamos también de de las tierras de los tiempos de Jesús, con algunas acotaciones más bien geopolíticas y culturales sobre la diferencia entre eh, Galileo, los de Judea, etcétera. Y hoy día nos vamos a meter con los puntos finales que tienen que ver con la cultura judía y la influencia greco-romana. Como les dije, hay mucho que acá se nos queda afuera. La cultura judía especialmente es una cultura muy amplia, muy rica en muchos elementos. Así que sí o sí se nos quedan bastantes elementos fuera. Pero espero que por lo menos podamos hacer una visión general. Eh, y por último, lo que es la influencia greco-romana, traté de ser lo más pragmático posible. De hecho, hay bastantes elementos que revisamos el año pasado con Juaninas, porque también se nos mezclaba mucho la parte greco-romana. Así que ahí también tendremos un poquito de diferencia de información. Se llama similitudes de información. Ahora bien, espero que la clase sea relativamente corta, no, en el papel por lo menos no se veía tan extensa, así que veamos cómo esto avanza. Ahora bien, como le introducía recién, la cultura judía en general es una cultura amplia, muy rica, con mucha tradición. Si se dan cuenta, hemos revisado miles de años de historia, desde los pueblos semitas, los patriarcas, las monarquías, los exilios, el retorno. O sea, es una cultura que ha sobrevivido a mucho, por lo cual tienes una herencia cultural importante que se refleja en esta época. Ahora, vamos a partir revisando algunos elementos puntuales que me interesan y dentro de la cultura también son ejes, y partiremos por las instituciones claves. La semana pasada hablamos de la división más bien geográfica, pero nos meteremos ahora en algunas instituciones que son importantes. Primero que todo, partiremos con la figura del Sanedrín. Eh,
de que de hecho se menciona en más de un momento en el libro de tanto de los Hechos como también era en los Evangelios. Es básicamente un concilio gobernante de Corte Suprema, si quisiéramos hacer una especie de paralelismo. Funciona específicamente para los judíos. El Sanedrín se debate todavía y cuando tú buscas información, hay, digamos, de ciertas, no hay acuerdo en ciertas partes, que tiene que ver con qué, con específicamente qué es lo que está o qué es lo que juzga. Hay algunos que mencionan que tiene atribuciones más bien altas, otros le dan atribuciones bajas, es súper relativo, pero lo que sí tenía una función de juicio. Es liderada por un sumo sacerdote, como se menciona tanto en Hechos, un poco el rol que éste ocupaba. Estaba conformada por 70 hombres, entre fariseos y saduceos. Ahora, hay que aclarar también que no todos los sanedrines tenían esta conformación. El sanedrín principal, voy a decirlo así, es el que tenía esta conformación de los 70 más uno, más el que dirige. Deme un segundo que alguien tiene abierto el micrófono. Ya, ahí lo cerré. ¿Ok? Entonces, aclarar también eso. Hay una conformación específica en el Gran Sanedrín, o el principal, como le quieran llamar. Algunos han propuesto que la idea de esta composición de gente tiene que ver específicamente con el nombramiento de los 70 en los tiempos de Moisés, como una señal generacional, voy a decirlo así, o un guiño a ese evento. Otros mencionan más bien que se remonta a los tiempos de Edra y Nehemías, tras el regreso del cautiverio. Ahora, es difícil determinar una fecha exacta, no hay menciones previas. Eh, pero yo, en lo personal, y aquí me tiro un poquito el carril, apuntaría más bien a la fecha post-cautiverio, básicamente porque cambia mucho el funcionamiento de la nación y hay mucha influencia tanto griega en cómo se conforma. De hecho, conectando un poco con esta idea, el Sanedrín, cuando uno lo analiza en el contexto donde aparece, donde vemos como su apogeo, tiene muchas de las instituciones cívicas, perdón, griegas, tiene mucho elemento similar. Por eso yo digo, apuesto más a una fecha tardía de creación del Sanedrín que a una fecha más bien temprana, por las similitudes griegas que tienen en cómo se conforma. Ahora, la principal similitud, y aquí es donde quiero poner el punto, tiene que ver en cómo está compuesto. Eh, las cortes griegas tenían mucho esto de la gente importante, de la gente con conocimiento. Eran los que tenían que componer estos tribunales, estos concilios, el Senado, por ejemplo. Y aquí pasa lo mismo, el Sanedrín está compuesto en general por personas muy destacadas, ciudadanos judíos aristócratas de un nivel más bien alto, muchos saduceos en ese proceso también. Ahora, eh, cuando uno estudia un poquito ciertas menciones que se hacen del Sanedrín, se habla de que empieza con muy buenas intenciones, o sea, con una idea correcta de servir para dirimir justicia. Ya cuando nos acercamos a mediados del primer siglo, vemos que este Sanedrín también ya va perdiendo fuerza. Cuando uno lee algunos textos rabínicos, historiadores, normalmente se atribuye algo muy parecido a lo que menciono acá, de cómo se conformó el Sanedrín. No hay una opinión unificada, pero si hay un punto en que podríamos decir que hay acuerdo, es que se comenzó a meter gente que no tenía las competencias adecuadas para estar dentro del Sanedrín. Coima, pituto, como usted le quiera llamar en buen chileno. Entonces, eso tendríamos que una institución que parte con muy buenas intenciones, que parte con un muy buen sentido, cae en el proceso. Ojo, como también podríamos hacer un reflejo en la actualidad. Eh, muchos, por ejemplo, pastores que no tienen el llamado pastoral y que están tal vez porque eh, era el, comillas, más adecuado, era lo que había, era el hijo del pastor, por ejemplo. Entonces, ¿cómo esta persona no va a seguir con la herencia cultural? Entonces, acá pasa un poco lo mismo. Tal vez personas que no fueron las más idóneas fueron componiendo el Sanedril y eso sí genera al final un problema. Eh, funciona también en muchos sentidos como una corte de apelaciones, ¿ya?
¿En qué sentido? Tenías muchos sanedrines, dos sanedrines pequeños, juzgados más pequeños, y el gran sanedrín, el principal, era el encargado de dirimir. ¿Cómo, insisto, funciona la Corte de Apelación acá en Chile? Que toma los casos de otras cortes para determinar según justicia. Ahora bien, algunas de las funciones exclusivas que este tenía, que se pueden rescatar un poco en la historia, tienen que ver principalmente con dos: juzgar falsos profetas en caso de que estos se presentasen, recordar el mismo caso de Cristo, o juzgar al sumo sacerdote, si es que este también caía en falta. Por lo menos de lo que se tiene claro, esas serían dos principales funciones. Ahora, no hay que descartar que hubiesen otras, pero a nivel histórico de lo que está registrado con claridad, porque si acá puedes tener diferentes fuentes que hablan de diferentes cosas, es lo que podemos tener más o menos claro. Ahora, avanzando a la segunda, que es probablemente la que más conocemos del Nuevo Testamento, tiene que ver con la sinagoga. Literalmente, si uno busca el significado, habla de reunión congregada, aunque específicamente se habla de la reunión con propósitos religiosos. Ahora bien, hay que hacer la diferencia, no lo quise incluir porque es demasiado extenso de explicar, pero tiene diferentes palabras que hacen relación a sinagoga, ¿ya? No es una expresión exclusiva, aunque sí es cierto que hay una palabra que es más bien la insignia que se utiliza, pero tienes otros sinónimos en el idioma hebreo, que hablan de congregarse, reunirse. Diferenciarla, porque en el Nuevo Testamento encuentras diferentes expresiones para reunirse en iglesia, que es la que se usa posteriormente. Entonces te hace una separación de la reunión en la sinagoga y la reunión en la iglesia, que es igual relevante porque a más de alguno se le podía hacer una confusión, como nos estamos congregando ¿dónde? ¿En la sinagoga judía o nos estamos congregando en la iglesia? Pero en general Pablo lo diferencia súper bien, igualmente los textos originales, no se genera demasiada confusión, a pesar de que hay algunos conceptos entre medio distintos, pero se puede perfectamente contextualizar la separación de las sinagogas con la iglesia. Es un lugar de reunión específicamente para estudiar las escrituras y dar culto a Dios. Nace en un contexto también posterior a la destrucción, al exilio, y en el retorno se ve una necesidad de reunión, siendo que no teníamos los templos como antes, aparecen las figuras de las sinagogas, que incluso cuando uno analiza la estructura de cómo está construida la sinagoga, es un edificio muy sencillo en general, no tiene grandes, ¿cómo podríamos decir? No era rimbombante, no era arquitectónicamente complejo, era en general bastante sencillo. Lo que sí, cuando uno estudia un poquito la composición de la sinagoga, era como un mini templo. Sí, intentaba en una versión muy acotada ser como un mini templo. Eh, Fueron alentados por Ezequiel, básicamente cómo se construyen las sinagogas, y basado un poco en lo que nos menciona Flavio Josefo, aproximadamente en el 70 después de Cristo, o sea, ya cuando el sitio en Jerusalén, teníamos aproximadamente unas 450 sinagogas, si es que no es más, o sea, este es un número bajo, eh, lo cual te habla de lo masificado que estaba este mecanismo. Ya era una institución bastante validada, y de hecho que era parte de la cultura judía. La enseñanza de los niños, de los hombres, la vida comunitaria, se generaba en torno a la sinagoga. Nuevamente, no era un lugar cualquiera, no era un lugar que no se visitara. Era un punto, como les digo, clave. Vamos a avanzar un poquito. Ahí está. Dentro de la importancia de las sinagogas, tenemos que mencionar algunas cositas puntuales. Eh, una de las principales que se habla respecto al por qué se crea la sinagoga tiene que ver para que el pueblo no cayera en el paganismo. Recordar que estamos regresando de un exilio. eh, en los lugares, los territorios, ya habitaba gente persa, entre otros, los que volvieron del exilio, no todos habían mantenido llamémosle, intacta su cultura y su fe, habíamos tenido mezclas culturales. Entonces hay un primer objetivo más bien inmediato,
que era impedir que el pueblo no cayera en el paganismo. Por eso la importancia de enseñar la ley, enseñar la ley, enseñar la ley, como lo hemos hablado en otras ocasiones. Ahora, también hay un tema, podríamos decir, esta identidad política. La importancia de volver a leer, de revisar la ley, es también revisar la historia del pueblo de Israel. Es evitar que se pierda, es evitar que se mezcle, es evitar que desaparezca, en resumen. Entonces, como un segundo objetivo, tenemos muy presente esta idea de preservar este vínculo nacional, preservar la historia del pueblo. Y eso a su vez va de la mano con esta idea de educar nuevas generaciones, conectar nuevas generaciones. Ahora, teniendo claro estos objetivos más bien generales, uy, ya, cuidado con los micrófonos, por favor, ahí hizo un pequeño retorno. Ya, como decía, tenemos más o menos funciones generales de las sinagogas. Algunos aspectos prácticos respecto a sus composiciones. Eh, Mira, te das cuenta aquí, voy a hacer un auto-error. Me voy a autodenunciar. Para que vean que cuando uno mezcla diferentes fuentes y está revisando diferentes, se le cruzan los números. Acá hablaba de 450. Acá puse otra fuente, 480. Yo mismo me traspapelé. Lo dejaré en el número pequeño. Ya, porque fue el número más cercano que estuve buscando y me acuerdo que era el número pequeño. Pero que ven, que hasta recién mezclé datos y no me di ni cuenta. Ahora, entender que no todas las ciudades tenían la misma distribución con el tema de las sinagogas, no era un número fijo por ciudad. Habían algunos factores que eran claves. La primera, si en esa ciudad había una presión fuerte de Roma, porque aquí también Roma tiene que ver, Roma permitía estas instituciones como una forma de tener, llamémosle, una buena relación con los habitantes, pero habían ciertos sectores de Roma que eran en general mucho más bien aprensivos y no daban tanto permiso. El caso de Capernaum, que lo menciona al final, es un ejemplo claro de tener una sola sinagoga, pero y más encima porque el centurión fue como que buena onda y lo permitió. Entonces ahí hay un factor. ¿Cuál es el nivel del dominio de Roma? ¿Cuántas sinagogas se permitían tener? Pasaba lo mismo con el Sanedrín, o sea, ahí Roma también ponía su mano firme en caso de ser necesario. Ahora, lo más común era que las ciudades grandes, perdón, tuviesen hartas sinagogas. Insisto, como una señal de, básicamente, de como estatus de la ciudad, voy a decirlo así. La tradición menciona que en la época de la destrucción de Jerusalén, la ciudad, en este caso Jerusalén, tenía, como les decía recién, por lo menos este número de 450 sinagogas. Y ese es un número bajo. Como les decía hace un rato, ahí estaba puesto el 480, hay algunos que lo ponen sobre los 500. Entonces, tenemos una batería bien grande de números ahí, una diferencia bastante extensa. Me quedo con el 450 por más que nada por ser un número acotado y pequeño, ya que otros números se van demasiado para arriba. También la tradición menciona por lo menos una sinagoga en Alejandría, será de los alejandrinos en ese caso, se les menciona así. Entonces también teníamos presencia. Y en el caso de Capernaum, como les decía recién, en este caso particular tenemos una sinagoga, que es la que es puesta por este centurión. Ahora, aparte del tema este de la constitución, de cómo estaban formadas las sinagogas, hay que aclarar algunas cosas puntuales. Solo hombres podrían participar en el servicio, ahí las mujeres no cumplían rol. Es un lugar también importante para la instrucción de los niños, como se los mencionaba hace un rato, cumple un rol educativo. Eh, las sinagogas podríamos decir que eran las escuelas, eran escuelas de fe. Entonces ahí teníamos un punto relevante. Ahora, también manteniendo esta diferencia de género, eh, también solamente en las sinagogas eran educados niños varones. Las niñas mujeres se les enseñaba la palabra, también eran versadas en la misma, pero desde su hogar. Ahí las madres cumplían, y los padres también,
cumplían ese rol educativo en el caso de las hijas mujeres. Y en los tiempos de Cristo el templo estaba en pie, o sea, perdón, y en los tiempos de Cristo, aunque el templo estaba en pie, perdón, la sinagoga tenía un puesto central en la vida del judío, nuevamente porque estaba presente en muchos más lugares, está presente en muchos más espacios, es mucho más masiva. El templo, claro, cumpliría eh, pues, una comparación muy rara, un poco el rol de una gran catedral católica, que tú vas para ciertos ritos en particular, vas para ciertas celebraciones, no vas en el día a día. Los católicos que hacen procesiones no van siempre a la catedral correspondiente, van a sus capillas locales. Acá podríamos decir que un comparativo similar. Pero independiente de eso, es innegable entender que ocupan un puesto central en la vida. No eran lugares donde se podía, donde uno podría decir erradamente que no pasaba nada, no. Culturalmente hablando, era un eje central. Ahora, ojo, que después volveré a mencionar lo de las sinagogas. Lo de las sinagogas después tiene otra mención que le voy a hacer, porque se me acomodaba más en otra parte del texto. Ahora, vamos a hablar específicamente del templo, lo había mencionado recién. Es originalmente construido por Salomón, como lo vimos en su momento. Antes de la época de Cristo sufrió incendios, saqueos y varios grados de destrucción. Si ustedes recordarán, yo lo mencioné hace unas clases atrás, cuando hablábamos del exilio como práctica de la época, una de las cosas que hacían los reinos vencedores, sí o sí, era destruir el templo, porque el templo era un símbolo político, era un símbolo religioso, y era visto prácticamente, era un estandarte de la identidad de la nación. Entonces era muy común destruir los templos como una señal. Entonces, este templo sufre diversos daños, sufre destrucción, saqueos, robos, eh, y queda en ruinas, voy a decirlo así. Es Herodes el Grande, emperador romano, aproximadamente en el 19 antes de Cristo, un poco más, un poco menos, pero para que nos podamos hacer la idea, quien lo reconstruye. Y lo reconstruye principalmente como una señal de buena voluntad hacia el pueblo judío. Ahí aparece la figura de los fariseos, de los saduceos, muy contentos por esto. Entonces ahí también Herodes, bien inteligente, busca ganarse el favor de la gente. Aquí no hablamos de... Último día, nadie se enoja. Aquí no hablamos de un rey Ciro, por ejemplo, que tenía mucha mayor cercanía, que tenía una mayor sabiduría en el sentido de la fe. O podríamos por lo menos aclararlo, de que tenía un mucho mejor entendimiento. No, Herodes era pragmático, súper práctico. Esto tiene que ser así, tiene que ser así, y listo. Eh, Terminado totalmente, aproximadamente el 64 después de Cristo, y destruido totalmente el 70 después de Cristo en lo que fue la destrucción y el sitio de Jerusalén. Que los que estuvimos en historia de la iglesia la recordarán que hablamos harto de esos eventos conectados, del evento del incendio de Roma y posteriormente la destrucción de Jerusalén. Ahí si tienen buena memoria van a poder recordar esto. Eh, el templo, y espero que se pueda entender lo mejor posible, tenía una disposición, perdón, muy específica. Ahí les dejo un poquito el esquema. No me voy a detener específicamente en cada lugar. Ahí está. Tengo ahí las dos imágenes. Ay, perdón. Pero en resumen, para hacer la explicación lo más sencilla posible, tenía tres grandes zonas. eh, Acá abajito donde usted ve, que es el patio de los gentiles, donde podía entrar ahí cualquier persona. Nuevamente era eh, una zona donde no debía ser judío por obligación. Eh, una zona común, podríamos decir, una zona común. Eh,
Es también la única zona que estaba en acceso para los gentiles, porque ya posteriormente de eso nadie más que no fuese judío podía entrar. Y aquí tenemos dos zonas más, el patio de las mujeres, ya, que como bien menciona la imagen de ayuda, que ahí la robé por ahí, no era exclusivamente para mujeres, pero se le llamaba así porque era la zona destinada principalmente para ellas. Porque ya cuando entramos a la zona del santuario, donde se realizaban los principales ritos, mujeres no podían entrar, está guardado específicamente para hombres. Entonces, tres grandes zonas que tenemos acá en el templo. Ahora, como les dije, el templo fue un gesto político de Herodes, pero que sí estaba en el anhelo de los judíos, por eso lo reciben de tan buena forma, es un anhelo de su corazón, que Herodes lo permite, pero que termina siendo destruido en poco tiempo. Ahora, avancemos un poquito, como dije, he tratado de ser lo más pragmático posible en la clase de hoy, sobre un segundo elemento de la cultura judía, que tiene que ver con que soy la misma población. Aquí también tenemos algunas diferencias, tenemos algunos números más o menos, pero en general los datos apuntan a cerca de 1 millón de palestinos, cerca de 1 millón de personas habitando Palestina en esa época. Hablamos de toda la región. Ahora, de este 1 millón de personas, es un poquito complicado definirlo específicamente a todos, pero sí podemos hacer una primera división más bien social. Tenías tres tipos de personas, o tres tipos de clases sociales, más bien, suena feo decir tipos de personas. Tres tipos de clases sociales principales, voy a llamarlo de esa forma. La primera que podría ser la clase alta, si le pusiésemos un nombre. Incluimos jefes políticos, jefes religiosos, grandes comerciantes, no hablamos acá del comerciante pequeño, no, el gran comerciante, terratenientes con algún puesto militar, los recaudadores de impuestos, los publicanos, por ejemplo, también tenían una posición alta, más allá de sus roces con la gente, pero tenían en alta estima por ser prácticamente funcionarios de Roma. Entonces ahí tenemos una visión general. Dentro de estos jefes políticos encontramos muchos fariseos, encontramos muchos saduceos ocupando este cargo. Luego teníamos una denominada clase media. Ya, no varía mucho a lo que hoy podríamos entender como clase media. Medianos y pequeños comerciantes, ya ¿cómo lo podríamos decir? A niveles ya mucho menores. Eh, Artesanos, que como lo hablábamos hace un tiempo atrás, la zona de Palestina es una zona rica en diferentes elementos, así que la agricultura, la ganadería, la artesanía tenían cabida. Sacerdotes, no hablamos de los sacerdotes principales de los grandes templos, hablamos del sacerdote de la sinagoga de pueblo, de barrio, por decirlo de una forma, y los maestros de la ley, que también tenían un rango medio dentro de esta sociedad. Y luego teníamos la clase pobre, que era la más numerosa, como pasa en muchas zonas gobernadas por imperios, no son zonas ricas para su gente, son zonas con mucha riqueza, pero entre impuestos, tributos, todo se va perdiendo. Entonces teníamos tiempo dentro de la región de Palestina una zona, una cantidad de gente, importante cantidad de gente, que era pobre. También recordemos el foco de la predicación de Cristo. Cristo cuando predicaba de dar consuelo, eh, daba, o por lo menos el enfoque primario de esas predicaciones, estaban en personas que estaban súper apartadas de la sociedad, en parte por la pobreza económica, pero también por enfermedades, por cuestiones sociales. Esta población, la más numerosa, como les mencionaba, estaba principalmente formada por jornaleros que vivían al día a día, o sea, trabajos esporádicos de 1 o 2 días para recibir una paga puntual y sobrevivir con eso, y por muchos otros que vivían al margen de la sociedad, la figura de los mendigos, los paralíticos, los leprosos. En el caso de los leprosos es bien interesante, especialmente, porque en parte por ignorancia, en parte por cultura, los leprosos eran apartados, literalmente eran sacados de la ciudad y eran puestos en territorios externos, pequeñas villas, podríamos decir, en las periferias, y en muchas ocasiones villas que estaban fuera de las ciudades, para gente leprosa.
Por eso es que es muy potente el efecto de cuando Cristo le predica y sana leprosos. Porque no solo está sanando gente enferma, está sanando gente que está totalmente apartada de la sociedad judía de la época. Entonces, perdón, que Jesús se preocupase de ellos es una señal súper potente, porque le está hablando a las personas probablemente las más apartadas de la comunidad. Recordemos, y para justificar un poco el por qué le menciono esto, recordemos que en el caso de la ley hebrea, el valor de la pureza, o sea, cuando uno ve las leyes de Deuteronomio, las leyes que se mencionan en Levítico, entre otros, son leyes que apuntan a la importancia de ser puro. Recordemos el cuidado con la alimentación, el cuidado con tocar muertos, el cuidado con ciertas celebraciones, con ciertas prácticas paganas que manchan la pureza, básicamente, del ser humano. Eh, entonces imagínense cómo estos judíos con esa construcción de su cultura ven a un leproso, es probablemente un muerto en vida. Entonces estas reacciones que ahora son cuestionables, ahora son injustificables por nuestro contexto, en esa época tenía una razón de ser. El judío quería cumplir la ley, quería ser puro, pero no podía hacerlo conviviendo con personas que no eran puras por temas de enfermedad. Y a su vez, pongámoslo en el corazón del leproso, que no era solamente un enfermo, no era solamente un apartado social, no era solamente un pobre, era una persona que está fallando brutalmente a la ley, porque su vida es impureza. Entonces, vuelvo al punto, el efecto súper potente e importante de que Cristo va y les predica a ellos, porque no son cualquier persona. Ya, avancemos un poquito. Ahora, perdón, yo mencionaba acá en la clase media, comerciante, artesano, trabajos de rango medio. Así que quiero que hablemos un poquito de algunos de esos oficios más comunes. Una mención más que nada. Dentro de los oficios más comunes tenemos la agricultura. Yo le hablaba la semana pasada de cómo estaba distribuido el territorio palestino. O sea, espacio había de sobra, fertilidad había de sobra para desempeñar la agricultura. Ganadería, la pesca específicamente en Galilea, en ciertas zonas del lago, trabajos artesanales donde encontramos alfarería, zapatería, carpintería, albañilería, etcétera. Como les decía recién, era una región rica, con gente muy preparada. Entonces no es raro encontrar esto. Y por último, el comercio, como ocurre en cualquier, llamémosle, territorio más o menos civilizado, que todo esto va de la mano con el comercio. Ahora, también incluir en ese listado lo que pasa con la atención al templo, específicamente lo que es el cuidado del mismo, que también era considerado un trabajo, un oficio más. La gente se dedicaba a eso. Ahora, hasta aquí dudas, preguntas, comentarios. Patricio, ¿Sí, sí? mm, me queda duda con respecto a la ubicación de los recaudadores de impuestos como parte de la sociedad alta, porque yo he leído en algunos artículos de que no necesariamente ellos eran personas de la alta sociedad, porque al final eran despreciados por la alta sociedad. Hay Eran que, personas, ellos eran más de clase media porque ellos eran, a lo mejor tomaban ciertos contactos o por diferentes situaciones llegaban a ese puesto que era un puesto que era de desprecio. mira, aquí tenemos Eran manipulados por por Roma, los claro. romanos. Mira, ahí tenemos diferencias, ¿eh? Porque también, como te digo, sí, yo creo que el punto que tenemos obvio es el del desprecio. Allí estamos claros en eso, no, no eran bien vistos. Partamos por ahí. Ahí estamos de acuerdo. Teníamos que revisar fuentes. Pues yo te diría, lo que yo he revisado apunta más al cobrador de impuestos, más bien arriba que abajo. Pero ahí podemos tener obviamente diferencia de fuente en cómo lo hemos visto. ¿Cuál es el punto Y la- central? Para que no nos perdamos en detalle. El rol que estos ocupaban, que sí, era un rol de alianza con Roma, estamos claros en eso,
¿ya? Y que no nos perdamos por lo mismo, por lo cual era muy mal visto. O sea, no eran personas que aunque tuviesen los recursos o la posición alta por sus alianzas con los que están arriba, sí tenían esta categoría de desprecio por su tipo de trabajo, por lo que implicaba básicamente hacerle la pega al imperio, ¿ya? Pero sí, tenemos que revisar fuente a banda, porque yo, por las fuentes que he visto, apunta más a que los tiran de clase alta. Pero ahí podemos tener diferencias. Aquí hay que entender también, de hermanos amados, que mucha de esta información tiene diferentes fuentes, diferentes tipos de abordaje. Así que, chequémoslo. Y el tema de lo, hay otro factor, o sea, el tema de los celotes. Los voy a Estos mencionar celotes, en un rato. ya. Tranquila, sí, voy a mencionar a los celotes. De hecho, a los celotes no los metí acá, porque más que una clase como tal, son un grupo sectario, son un grupo apartado. Entonces, los voy a mencionar justamente, aquí voy a esto, por eso tranquilidad. Pero sí, los celotes también tienen un rol interesante en el proceso. ¿Ya? ¿Otros comentarios, preguntas sobre el tema? Sí, sí, yo tengo una. En las sinagogas, solo los varones podían asistir a las sinagogas y ser educados, y la Educados, educación, ojo, educados en la sinagoga. Las la mujeres palabra, sí, las mujeres se les educaba en casa. O sea, sí. estaba dentro de la ley y tengo que hablar más rato de esto, del tema de la crianza. Pero dentro de la obligación de los padres, sí o sí había que enseñar la ley. Eso era sí o sí. Era la diferencia del cómo. Entonces, la educación hebrea solo se basaba en la ley y en la palabra, No, la educación religiosa. O sea, ¿ya? pensar que según los diferentes puestos, artesanos, llamémosle jueces, quien sea, había una formación obviamente un poquito más elevada, pero el piso mínimo de todo niño hebreo es la ley. O sea, partimos desde ahí. Ya después la educación en oficios, en trabajos, en diferentes elementos extra, ya era parte. Jesús mismo viene de familia de carpintero, había un tema de un oficio. O sea, hay educaciones que son específicas, pero la base es la ley. De hecho, y por eso digo, me voy a saltar un poquito, o sea, voy a adelantarme un poquito. Era era un requisito prácticamente fundamental. Llámale como la educación básica de un niño judío es la ley. Tiene que partir por ahí. ¿Y como cuántos años tenía que estar estudiando la ley en las sinagogas? Mm, A ver, esa pregunta es más complicada de responder por dos factores. Al niño no se le empieza a enseñar en la sinagoga. O sea, el niño hebreo, y eso es por un tema bíblico, de lo que la ley menciona, se le enseña en todo momento. O sea, la cultura judía está muy presente de que el niño desde que tiene ni siquiera conciencia, desde que nace, incluso antes, se le está enseñando la ley. Eh, ¿Cómo da este salto en la sinagoga? Es mucho más difuso de ver, porque depende de diferentes factores. Desde cuántas sinagogas había en el pueblo, porque serían muchas o pocas, eso es un factor. eh, También hasta cierto punto la clase, por los accesos que tenían a las sinagogas. Y el otro factor que hace difuso encontrar una fecha exacta es porque la sinagoga, al ser parte de la cultura misma, los niños están muy presentes en los ritos, van, vienen, acompañan a sus padres. Entonces también encontrar una fecha exacta de inicio es difícil. Obviamente la educación formal avanza en la medida que el niño sabe leer, en la medida que el niño tiene mayores habilidades, pero la formación se da desde antes de la sinagoga. O sea, es un tema cultural. La sinagoga viene a ser como llamémosle como la educación más formal, pero desde que los niños nacen se les forma en la ley. Y de hecho, lo voy a mencionar más rato como un punto, como reflexión, como análisis, que es un tema que tendría que estar muy presente en las familias cristianas, ojo. Eh, ¿Cuándo comenzamos a formar? Cuando empieza la escuela dominical, cuando el niño sabe leer, cuando el niño eh, sabe hablar. Y en ese punto sí la educación judía hermana creo que nos da una lección súper importante, que es que al niño se le forma desde que nace, incluso antes, como por ejemplo podría decirlo. Profe, ¿Mm? ¿Sí? tengo entendido
que incluso hasta el día de hoy, perdón, los jóvenes o preadolescentes hasta los 12 años se debiese saber de memoria la Torá. De hecho, Es decir, es un es requisito. un requisito. Ellos deben Mm, ellos deben leerla. Parte sí, y de la deben ceremonia del Bar Mitzvah. claro, y se la tienen que aprender de memoria. Por lo menos ahí hay un dato al menos de edad. Sí, mira, ¿qué pasó? Me está haciendo adelantarme mucho. Le voy a mostrar el spoiler porque me preguntaron mucho de un tema que más rato voy a tocar. Uy, ¿qué pasó? No, pantallazo no. No, mientras vuelve. Ve que clase final se va con pantallazo y todo. Ahí está. Que de hecho, aquí quería llegar. Vamos a revisar más rato justamente un texto de la cultura judía actual. Y la cultura judía actual tiene mucho de esto, ¿ya? Tiene mucho tradición respecto a la educación. Hay este texto que donde lo sacamos acá acá está, de Marcus Jerominsky, que hizo un trabajo etnográfico y antropológico maravilloso de las culturas judías, que habla que incluso en la actualidad el tema de la educación está presente y es parte de. Ya hablamos de miles de años desde los tiempos que estamos hablando. Y es como dice Catherine, está muy presente, ahí está muy presente la necesidad de ser educado y formado. Y sí, como parte del requisito del Bar Mitzvah, que es como la ceremonia de, no de adultez exactamente, pero, o sea, sí, es cerca, sí, podríamos comprarlo, que es como un rito de adultez, que tenía la duda si era a los 12 o a los 13, pero tú me aclaras que a los 12, ahí tenía ese número nebuloso. Ellos tienen que cumplir esa lectura de la Torá, po, como una señal de adultez, básicamente, de que están creciendo. Ahora, me desconecto un poquito de ese punto, que voy a volver más rato a hablar de la crianza y la educación, ya por eso no lo toco en totalidad ahora, para cerrar el punto un poco de las clases y la distribución social. Hablamos de ciertos grupos y sectas que están presentes en la comunidad judía. Eh, ojo, recién hablaba de clases. Ahora vamos a hablar de ciertos grupos que están, digámosle, divididos o muy marcados en los tiempos bíblicos. El principal y probablemente el que todos no sabemos de memoria, porque se habla mucho, Jesús lo menciona mucho, tienen que ver con los fariseos. Ya, el caso de los fariseos eran personas que vivían la letra, o sea, o vivían más bien a la letra de la ley oral y de los escribas. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente tomaban la ley como tal, el texto, sino que consideraban mucho la tradición oral y lo que los escribas mencionaban. Ojo que los escribas en este punto no solamente transcriben la ley, los escribas también en este punto ganan mucha más fuerza por sus comentarios, por sus opiniones, lo que ahora llamaríamos un comentario bíblico, sino que también los escribas ganaban su nivel de reconocimiento por lo que ellos podían agregar o comentar de sus traducciones. No eran un partido político en sí, aunque tenían obviamente una división, una clasificación más bien definida. Y estaban preparados para ir bajo cualquier gobierno que les permitiera observar y mantener sus costumbres. Es por eso que tienes un aliado de los romanos acá, porque los romanos, por su manera de trabajar, como lo hemos conversado en otras ocasiones, permitían bajo ciertas condiciones que la gente practicase lo que tuviese que practicar. Ya es por eso que en las ciudades romanas tenías tanta mezcla de cultura, tanta mezcla de religiones, porque Roma le daba lo mismo. Mientras se respetase, mientras se cumpliese con ellos como imperio, podían hacer lo que quisieran. Entonces esto a los fariseos les convenía mucho, porque el fariseo estaba más preocupado de mantener su tradición, su cultura, que de la ocupación romana. Ahora, eran separatistas rígidos y legalistas, por lo mismo, la tradición los tenía tan marcados que de ahí no salían, que fue una de las críticas que Cristo hace al final de cuentas, que los lleva a salir un poco más de la ley como documento, como práctica tradicional, y ver más bien la voluntad del Señor. O sea, ahí tenemos parte de este debate. Eh, Basaban su doctrina en todos los libros del Antiguo Testamento, ahí tenían su principal fuente, y esperaban al Mesías. O sea, estos tenían presente que iba a llegar un Mesías. Ahora, no esperaban a Cristo, esperaban a este famoso Mesías con estas cualidades más bien belicosas,
este Mesías militar que iba a liberar por medio de la batalla a la nación de Israel. Pero sí lo esperaban, o sea, tenían esta esperanza mesiánica. Habla de educación formal, Juan. Corrígeme ese dato. ¿A qué te refieres con desde los 12 y desde los 13? Cuando puedas me lo corriges. Sí, sí, hermano Patricio, de la formación formal. Formal, posterior a Bar Mitzvah, ¿te refieres? No, cuando a lo que se refería usted cuando ellos cumplían su etapa o eran considerados como adultos, ellos, por Ah, ejemplo, a ellos le hacían una ceremonia, como decía usted, donde ellos tenían que dar a entender de que ellos conocían la ley de Dios de memoria, la y eso lectura también de la era, Torá. claro, y eso era una honra para los padres porque la base de la enseñanza había partido desde el hogar. Claro. Mira, no sabía que había una diferencia de edad hasta en esto. Ahí me pillaste con ese dato. Mira, buen dato. Que haya diferencia entre niño y niña en eso. Mira. Ahí uno siempre aprende cositas nuevas. Ya. Ok, entonces tenemos a los fariseos. Ya un grupo más bien social, muy defensor de la tradición, muy rígido en su expresión, legalistas con el tema de la ley, así, pero muy marcado. Y que tenían esta esperanza mesiánica. Luego nos saltamos a los saduceos, que también son mencionados en más de una ocasión. Eh, los saduceos rechazan la tradición oral, a diferencia de los fariseos, que rescataban mucho las costumbres, las tradiciones. No, estos eran de letra. O sea, solamente aceptaban la ley escrita. Esa es la que debía respetarse. Otro tipo de tradiciones orales pasaban a segundo o tercer plano. Eran un grupo mucho más reducido que los fariseos, mucho más reducido. Y si lo pudiésemos, perdón, llevar a un comparativo actual, podríamos decir que era una aristocracia muy reservada, ya sea por sus costumbres, por su calidad económica, por sus conexiones políticas, pero eran muy también cerrados. No tanto cerrados los legalistas como los fariseos, pero estos eran cerrados en sus conexiones. Eran un círculo muy pequeñito. Cooperan con el gobierno romano con el fin de conseguir sus riquezas. Y acá pasa algo un poco distinto. Y hay que hacer una diferencia. Ambos podríamos decir que tenían alianza con Roma. En el caso de los fariseos era más bien una alianza por conveniencia. O sea, mientras Roma les dejase cierta libertad, los fariseos no iban a molestar. Los saduceos, por otro lado, tienen un tipo de alianza mucho más activa con Roma. Ellos más que quedarse tranquilos y que no los molestaban, los saduceos, estos buscaban que la alianza generase beneficios, generase privilegios. Y estos no esperaban al Mesías, no tenían este anhelo de los fariseos. Estos eran pragmáticos, voy a hacer una expresión muy de ahora, era el mayor extremo de cuico posible a nivel bíblico, centrado como en su privilegio, en su vida, etcétera. Y no hago más comentarios porque se me sale mi compañero interno. Eh, pero sí, esto es que esta diferencia muy marcada, porque este grupo pequeño de los saduceos tenía mucho poder. Luego de eso nos saltamos, y aquí mencionamos algunos grupos más, tenemos los celotes, que es lo que hablaba Amanda hace un rato, y los celotes eran un grupo en extremo politizado, ¿ya? Eh, Estos eran los que se consideraban herederos espirituales de los macabeos, como los que vinieron los que mantienen su espíritu, su herencia. Y ya hemos hablado de cómo eran los macabeos. Eso lo dejamos claro la semana pasada con el compadre Matatías y todo lo que pasó en ese momento. Entonces, cuando a ti te dicen que somos herencia de ellos, tú ya te imaginas a dónde apunta la postura de este grupo.
eran judíos ultranacionalistas, ya en el extremo, buscaban la independencia de Palestina, pero por la vía armada. Estos van al choque, estos van a la pelea, estos van a pelear. Lucharon contra Roma durante unos 60 años aproximadamente, pero finalmente son aplastados y prácticamente eliminados en la caída de Jerusalén, en el 70 después de Cristo. Quedarán obviamente de aquí por allí dando vueltas, pero como agrupación, como secta, como lo quieras llamar, son finalmente eliminados en esa instancia. Pedro, probablemente, de hecho, Pedro es un celote. Y aquí hay detalles muy interesantes porque, y aquí vemos cómo el carácter de Pedro va siendo formado, y esto es muy interesante. Si ustedes recuerdan, cuando arrestan a Jesús en el monte de Getsemaní, Pedro le corta la oreja a un romano en ese altercado. Y cuando uno se sienta a analizarlo con detenimiento, así con lógica, ¿por qué Pedro andaba armado? Y ahí probablemente tenemos mucho la influencia de los celotes. O sea, y fíjense la lógica, Jesús que nunca tuvo un intento armado contra la gente, que siempre se sacó los problemas con mucha sabiduría y diplomacia, y hasta con sarcasmo, nunca había estado armado, o era alguien de sus cercanos. Sin embargo, Pedro sí. Entonces, y más encima estaban yendo a orar, ni siquiera es como que estuviesen en la plaza, con más gente, y uno podría pensar, oye, puede haber un riesgo, puede haber romanos, no. Pedro andaba armado cuando fueron a orar, po. Entonces ahí también hablan mucho de esa cultura. Estos tipos estaban listos para la batalla. Estos tipos estaban preparados para pelear. Y también habla algo muy interesante respecto a cómo Dios transforma las vidas. Porque aquí tenemos una persona que por su carácter, su formación y su historia, eh, podría perfectamente haber sido una de esas personas que murieron en batalla pensando en la salida armada. Pero sin embargo, el Pedro que vemos después de la muerte de Cristo en el libro de los Hechos principalmente, vemos un Pedro mucho más sabio. Que ojo, mantiene su carácter fuerte, una persona así de decisión, una persona de opiniones marcadas, pero con un corazón transformado. Y esto igual habla mucho de lo que Dios puede hacer en la vida de las personas, y es un tema que no podemos dejar de lado ni mencionarlo. Eh, Nuestra cultura marca muchas veces mucho de nuestro carácter, para bien o para mal. Una cultura nacional, una cultura familiar e incluso una cultura que construimos en nuestras relaciones más cercanas, nuestras ciudades, etcétera. Pero sin embargo, Dios puede tocar eso, puede cambiarlo. ¿Por qué lo menciono? Porque muchas veces las personas atribuyen que si yo soy de cierta forma no puedo cambiar. Au. Y Dios ya hace ese milagro. Si Dios puede convertir el corazón de un celote, de una persona belicosa, ultranacionalista, que buscaba la solución armada ante cualquier cosa, en un corazón de los que fueron la cabeza de la iglesia, ¿qué nos queda para nosotros? ¿Qué nos queda para las personas que les predicamos? Entonces también es un punto interesante y quería mencionarlo porque independiente de la opinión que uno tiene sobre los celotes y el rol que estos cumplieron en la historia, Dios también usó uno de ellos. Ahora, vamos con el caso de los herodianos, ahora que estas son cosas mucho más puntuales. Espérense, voy al chat. Sí, mira, bien, y aquí lo menciona Liseta en el chat. Para Dios no hay nada imposible. Y eso también implica las barreras culturales. Tal vez hoy no tenemos celotes, pero tenemos muchas personas con un carácter celote, que todavía no han llegado a la iglesia, que no han conocido a Dios o que todavía están luchando con ese viejo hombre y están en esa pelea. Ya, avancemos un poquito para que vayamos a un break cuando cambiemos de punto. Espérense, último chat. Ay, qué testamento, ¿qué pusieron a ver?
Constanza. Ah, ya, referencia aquí en la educación. Ya, no, gracias, hermano. Sí, y nuevamente es lo que hablábamos hace un rato. Poner una fecha de inicio de la educación es difícil porque ellos se educan desde el comienzo. Ya ahí está la ley del... Uy, ya ahí la ley da ese elemento. El niño no parte su educación formal en la sinagoga, el niño parte su educación formal desde que nace. O sea, educación respecto a los temas de la ley, desde que nace. Es parte de la cultura, no esperan hasta esa fecha. Y ahí veremos un poquito por qué y no nos sigamos adelantando. Pero voy a dejar eso guardado para que solamente lo vamos a retocar más rápido. Ya. Los herodianos, que son más bien un partido más bien político que religioso. Aquí ya nos metemos con política. Si los saduceos eran aristócratas, gente de plata, de recursos, los herodianos eran un partido político como tal, que son básicamente los aliados más potentes que hizo Herodes el Grande en su momento y que después siguieron básicamente esa línea de alianza con Roma. Son una fuerza política en Israel por lo mismo, porque tienen un poder más formal, más establecido dentro de las escalas de poder de la época. Y son declaradamente enemigos de Cristo. ¿Ya? Estos procuraban su muerte, lo buscaban para pillarlo. También tenían ahí un rol muy presente. Y por último, los escribas, que lo hemos mencionado en otros momentos, pero que como le adelantaba un poquito, en este punto histórico no son solamente los que hacen las copias de la ley, sino que también comienzan a meter mucho de su comentario, mucho de su cizaña, mucho de su visión, elementos que igual eran, podríamos decir, cuestionables. Porque hasta qué punto la ley es la importante y hasta qué punto los comentarios del escriba son importantes. Y eso ahí podía generar un cierto nivel de debate. Dos grandes escuelas habían en la época, los seguidores de Hillel y los seguidores de Shammai, que son dos escuelas de escribas, por decirlo así. Ya, pensamos. Mira, hagamos una cosa, porque aquí ya nos metemos con el tema de la educación, que es lo que yo les mencionaba hace un rato. Hagamos una pausa, 10 minutos, para que luego nos metamos de lleno en la parte de la educación de los hogares judíos, y de ahí nos quedan solamente la parte de la influencia griega y romana. Como les dije, hay mucho tema que fui dejando fuera por factor de tiempo, pero concentrémonos en lo que tenemos entonces, 10 minutos, un recreo cortito, déjame descompartir, acá está. Recreo cortito, 10 minutos, luego nos vamos de lleno con eso hasta que terminemos, porque como les digo, tan extenso nos vamos a ir agilizando. ¿Ok? Patricio, Sí. perdón, no tiene que ver con la clase. Pueden irse los buenos compañeros. ¿Cómo? Que Ah, me da un poquito de vergüenza. Lo que pasa es que todavía no tengo el link para el foro. ¿cómo que no? No, o sea, no lo tengo en el correo y me pasa lo mismo que con el otro curso. Uy, ya, espérate. Sí, por Hermanos, favor. si quieren, váyanse a recreo al toque. Yo voy a solucionar este problema al tiro. Vayan a aprovechar su recreo, lo vamos a solucionar ahora y ya. Pato, creo que Sí, tengo el mismo para cultura, el mismo problema. mire, hagamos una cosa. A ver, ¿dónde está el enlace? Voy a Yo el mandar, de visiones sí lo tengo, pero el otro no. voy a mandar el enlace de invitación masivo. Se lo voy a mandar por el grupo de WhatsApp. ¿Ya? Ya. Así los que les faltan los van a agregar al tiro. Que no sé por qué en algunos rounds me dio ese problema y en otros no. Ya, ahí mandé el enlace al grupo de WhatsApp. Ya, lo voy a ver al tiro. Ya, revísenlo al tiro, cualquier cosa me dicen ahora cuando volvamos del break. ¿Ok? Ya, 10 minutos. Vamos y volvemos. Justo. Menos mal. Ahí me acordé de quitarle la pausa. Ya, como les decía entonces hace un rato, esta sección tiene que ver ya con los hogares judíos, básicamente. Les mencionaba antes del corte que
la diferencia entre gentiles y judíos no es solamente un tema religioso o del ritual como tal, sino que también hay un alto componente social en esa diferencia. Eh, los judíos tenían dentro de su cultura, o más bien dentro de la cultura judía, la fe ocupaba un factor principal, no solamente en el ritual, sino en cada acción que se hacía, estaba presente. Hablábamos del Sanedrín como un juicio político y básicamente legal. Hablamos de la sinagoga como un punto clave en la educación y en la vida judía. La ley, que también tenía mucho que ver en las decisiones, perdón, que se tomaban. O sea, nuevamente, todo tenía que ver con la fe, estaba conectado. Eh, hay una gran cantidad de ciudades y pueblos. Palestina estaba muy poblada en esa época. Flavio Josefo menciona no menos de 240 poblaciones solo en Galilea en los tiempos de Jesús. O sea, estamos hablando de por lo menos 240 poblados en la pura zona de Galilea, sin contar lo que pasaba en Judea u otros alrededores. O sea, nuevamente, por la zona no es pequeña. Ahora, un segundo. Un pueblo podía ser grande o pequeño según la presencia de una sinagoga. Eso te marcaba mucho. Eh, Es lo que, a ver, podríamos compararlo hoy en día con una plaza de armas. Si tiene ciertos elementos básicos, una ciudad, o si no, como un pueblo. Acá también, la presencia, ¿no?, de una o más sinagogas era clave para decir, perdón, si esa comunidad o esa ciudad o pueblo era cuál. La existencia de una sinagoga dependía de que por lo menos en ese pueblo residieran 10 hombres con las condiciones óptimas para que hubiese un quórum para el culto. Los judíos llaman esto el batalín, que en resumen es ese quórum mínimo de 10 personas para que se pueda funcionar la sinagoga, como el mínimo. Entonces, el hecho de que un pueblo fuese demasiado pequeño impedía este batalín, por ende no tenía sinagoga en dicho pueblo y era considerado un pueblo chico. Si estos no tenían sinagoga, estaba la obligación de acudir a pueblos cercanos en los días que hubiese reunión, ya que eso era una práctica que podía darse en los casos donde no hubiesen sinagoga en ciertos poblados. Ahora, quitando ese paréntesis, quiero que nos metamos de lleno en el tema ya de la familia, que quiero que sea, llamémosle, un punto fuerte dentro de lo que nos queda. Quiero que revisemos primero que todo una serie de versículos que hacen referencia al valor de la familia en Israel. Voy a pedir rápidamente, Amanda, si puedes ayudarme con el primero. Está escrito ahí en el PowerPoint. Amén. Dice, valor de la familia en Israel. Los hijos de Israel acamparon cada uno junto a su bandera, bajo las enseñanzas Uy, perdón. de las casas de sus padres. Números 2:2. Ya, perfecto. Agarro eso que... Ok. Pablo, ayúdame con el siguiente, por favor. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Número 33:54. Ya, perfecto. Axel, ayúdame con el siguiente. Os acercaréis, pues, mañana por vuestras tribus, y la tribu que el Señor tomare, al echar la suerte, se acercará por sus familias, y la familia que el Señor tomare, se acercará por sus casas, y la casa que el Señor tomare, se acercará por los varones. Josué 7:14. Ya, seguimos un poquito más. Uy, ¿me salté? No, no salté. ¿A quién tengo cerquita? Constanza, por favor. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Nehemías 3,
13 al 14. Amén, gracias. E incluso, y esto lo voy cerrando yo, por último, en la fiesta judía más importante, que es la Pascua, también se celebra en familia. En el día de este mes, tomase cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Podríamos estar toda la mañana haciendo más referencia respecto a las familias y el pueblo de Israel. Eh, el valor de la familia está presente desde la conformación de ellos como nación. Incluso podríamos hablar de antes. Hemos tocado al comienzo del curso el sistema tribal, de cómo desde la conformación de ellos como pueblo, las tribus tenían un valor central. O sea, el valor de tu casa, de tu familia. O sea, está en el ADN del pueblo hebreo y por ende transmitido en el ADN de Israel. Y no es menor de que la Biblia y que nosotros como iglesia también seamos formados desde el valor de la familia, porque somos herencia a final de cuentas de ellos. ¿Por qué hago tanta mención de lo que es familia? Porque para entender cómo la cultura judía conectaba con los mismos, hay que entender que desde su origen está este concepto presente. Es transversal, es histórico. Y es un tema que no se da solamente en la época bíblica, sino que incluso en la actualidad. Ya, este es el texto que yo hace rato le había mostrado, que creo que lo vamos a leer con calma, que es de Marcus Jerominsky, que es del texto En Padres y Madres que influencian en el mundo. Este que es básicamente un texto antropológico, el autor hace estudios en diferentes tipos de cultura, y esta es una de las menciones que él hace respecto a la familia en Israel. ¿Ya? Estamos hablando del siglo XX, ya no estamos hablando del 1700, no, siglo XX. Durante mi estadía en Israel entendí que la cultura judía es esencialmente una cultura de familia. En su centro está la mesa familiar, donde se come juntos y se llevan discusiones profundas acerca de las Sagradas Escrituras. Nosotros somos muy influenciados por el espíritu griego. Diseñamos teorías bonitas y asistimos a reuniones donde casi nadie participa activamente. En el judaísmo, en cambio, se trata de ver cómo se hace una cosa. Uno se reúne alrededor de la mesa familiar. Allí se conversa acerca de los asuntos de la vida diaria y de asuntos espirituales. Todo sucede en el diálogo mutuo. Durante mis 6 años en Israel, Dios me quitó el filtro que yo tenía ante mis ojos al leer la Biblia. La familia es al mismo tiempo una parte de un contexto más amplio, la familia extendida o estirpe. De esta manera, los judíos sobrevivieron como una minoría en medio de un entorno hostil. Los judíos mantenían esta conciencia, abro comillas, nosotros los judíos, el pueblo escogido de Dios, tenemos que estar juntos. Sin embargo, el individuo no es absorbido por el colectivo. Se incentivan las habilidades y talentos individuales de cada uno. Si alguien llega a sobresalir por su riqueza, poder e influencia, entonces tiene una responsabilidad hacia el pueblo judío. Esto se nota hasta hoy en Israel, donde judíos ricos del mundo entero envían ofrendas para los pobres, los débiles y los discapacitados. Además, todos saben que pertenecen a una familia grande, a un clan donde todos se apoyan mutuamente. En una familia extendida hay siempre un plato de sobra, una cama libre o alguna otra ayuda material, espiritual o práctica. Si los miembros viven cerca, la familia extendida se reúne regularmente, no solamente para ocasiones especiales. Comen juntos y comparten sus experiencias. Comentarios, opiniones del texto de Jerominsky. Un poco conectando lo que leíamos en la palabra y cómo se vive más o menos en la actualidad esto. Diferencias que uno podría encontrar entre el modelo más occidental de familia, incluso más chileno podríamos decir, versus lo que nos plantea este autor sobre la realidad antropológica judía.
Es impresionante. Bueno, yo no he leído mucho, pero sí he observado algunos documentales o seriales sobre la forma que tienen los judíos ortodoxos de vivir en la actualidad. Y la importancia que ellos tienen del estudio de la palabra, que de verdad que es algo que los marca tanto en su forma de vivir, en su forma de actuar. Desde pequeñísimos los niños estudian, repiten, aprenden, memorizan. Y lo que más me impacta a mí de esta cultura es la forma que tienen las mujeres de valorar, de ver la vida. Porque ellas aceptan, bueno, las personas que no aceptan se salen de estas comunidades y después son repudiadas dentro de su comunidad. Pero como ellas normalizan su forma de vivir, si uno lo ve de afuera, lo ve como que es tan horrible, pero ellas dentro de lo que ellas hacen, cómo practican, cómo viven, para ellos está bien y es normal y son felices dentro de su contexto, de su cultura. Pero de las cosas positivas que uno puede rescatar es la valorización que tienen de la escritura, cómo ellos la enseñan, la viven. De pronto no cómo la interpretan, pero sí cómo la valoran, cómo la aman. El espacio que tiene la escritura. Yo creo que es un punto importante, claro. Podemos debatir respecto a la interpretación, obviamente, pero el valor que le dan en su vida, en su día a día, el espacio que ocupa la escritura en su historia, en su comunidad, en su familia. Yo creo que esa, un poco tomando las palabras de Amanda, es un poco la lección que uno podría sacar. Es cierto, tenemos diferencia con el pueblo judío en muchos sentidos, pero si hay una cosa que tenemos que aprender, rescatar y valorar, es el espacio que se le da a la palabra. Pablo. Sí, Patricio, también, bueno, me recordaba mientras estaba en Concepción, que tuve mucho contacto y mucha relación con un, con un hermano que ya estaba convertido y que era de origen judío. De hecho, él participaba ahí en la iglesia judía en Concepción. Interesante, ¿ya? Y sí, en un periodo de 1 o 2 años tuve mucho contacto con él porque además era compañero de trabajo de un amigo mío de la iglesia, por lo tanto, como que entre los tres no, fue un tiempo bien enriquecedor en cuanto al conocimiento, porque cada conversación que teníamos con él, la verdad es que era una clase que teníamos de la cultura judía. Y sabes que estas personas, o por lo menos desde mi perspectiva, que son de familia judía y y han practicado el judaísmo y se convierten a Cristo, son personas poderosas en el sentido del conocimiento y en la palabra. Te cambian totalmente la perspectiva de la escritura y te van dando tips de cómo acercarse a la escritura, ya de cómo entender la visión judía de la escritura. Por lo menos de mi parte, eh, yo tenía cerca de 21, 22 años, justo en una etapa donde uno quería saber más o quería estudiar más, quería seguir aprendiendo más de la palabra, quizás con más intensidad, no lo sé, pero justo apareció en ese momento donde uno necesitaba de ciertos tips para estudiar y fue súper enriquecedor ese tiempo. Y él y su familia, todos participaban, o sea, él era muy respetuoso de su familia que todavía participaba del judaísmo, pero él se convirtió con mucha convicción a Cristo, ¿ah? Y fue muy bonito ese tiempo, compartir por lo menos con él, que ha sido como la experiencia más cercana que por lo menos yo he tenido con judíos. No, no, amén y gracias por lo que compartes, Pablo.
Y ahí tenemos esta idea de, nuevamente, de cuando uno es educado en la palabra desde pequeño, cuando uno es educado íntegramente en la ley y con vehemencia, con dedicación, pasan estas cosas, po. Y como tú dices, los judíos tienen esa cualidad de ser tremendamente conocedores, porque lo han aplicado desde el momento en lo que, desde que nacen, llegan aplicándoles la palabra, enseñándosela, inculcándosela, siendo parte de su corazón. Así que es una lección más que interesante. Quiero que Juan levantó la mano y de ahí para que podamos avanzar. Sí, hermano, igual lo que me llama la atención con respecto a la familia, que en la misma mesa, cuando nosotros como familia conversamos distintos temas o situaciones que nos pasó durante el día, la semana, pero el pueblo judío tiene como tradición hablar y profundizar con respecto a temas de lo que es la misma palabra de Dios, entonces igual es algo importante y eso también da a entender que ellos ocupan tiempos cotidianos dentro de su diario vivir para poder dar a entender la palabra o reflexionar con respecto a lo que es la palabra de Dios. Eso. No, totalmente, y eso es una reflexión importante que deberían hacer los que son padres, ¿eh? Porque al final de cuentas se ha cometido, creo yo, una opinión muy personal, un error respecto al manejo de ciertos aspectos de la educación de los niños y de la iglesia, ¿ya? Yo, por ejemplo, a mí me encanta la escuela dominical, creo que es una institución que es súper importante, pero originalmente la escuela dominical nace para niños inconversos, nace para niños que no conocían la palabra. Pero sin embargo, la escuela dominical, para bien o para mal, ojo, y aquí no quiero hacer un juicio de valor, sino un cambio que se dio, la escuela dominical o la escuela bíblica actualmente está enfocada para niños de la iglesia, en su gran mayoría. Entonces, no digo que sea malo, todo lo contrario, sino que muchas veces hay padres que descansan en el rol que cumple la iglesia a la hora de educar y enseñar, cosa que no está mal, la iglesia tiene que educar y enseñar, estamos de acuerdo. Pero el valor primario de esa educación y enseñanza tiene que ser en el hogar, debe ser en el hogar. Y ahí donde el modelo judío es a lo menos interesante para analizar y ver qué tomamos. Porque cosas como la que dice Juan, en la mesa, en el momento donde uno todavía hablaría de cualquier cosa, que ojo, no es malo hablar de cualquier cosa, pero se le da un espacio a la palabra, se le da un espacio a la enseñanza, a la reflexión de lo que es la palabra. Lo cual, insisto, es súper, súper importante. Déjame agregar ese, que se me cayó, Katy. No hace mucho, o sea, el año antepasado, todavía trabajaba en colegio, y ahí terminó para avanzar, niños cristianos a los cuales yo les hacía clases, o sea, que eran de familias cristianas y todo, yo trabajé en un colegio bautista, eh, niños cristianos que nunca se habían hecho una pregunta tan básica que es qué significa ser hijo de Dios. Ya hablamos de enseñanza media, familias de creyentes. Y aquí no voy a juzgar la fe de las personas y sus frutos, no. Pero preguntas, reflexiones que probablemente tendrían que haberse dado en ese contexto de enseñanza de la palabra propia. Porque no es solamente enseñar, hermanos, a repetir versículos, sino que enseñar a aplicar la palabra en la vida. Pero bueno, eso da un tema para otro tipo de discusión. El asunto es que esta cualidad de las familias judías tiene mucho que ver, cito, con su historia, con la tradición desde el comienzo. Y aquí avancemos un poquito en aspectos de padres e hijos. La sociedad judía nos muestra a padres vigilando cariñosamente a sus hijos, y aquí va el tema de la educación, va el tema de la formación, el tema de los valores para todo. Pero a su vez, los hijos devuelven este cuidado. O sea, el hijo tiene que sí o sí vigilar la condición, aguantando los inconvenientes de la vejez, los caprichos, la debilidad propia de la edad. O sea, tener un padre botado, como solo, abandonado, era algo súper impensable para el pueblo judío. Mal visto totalmente. Es decir, ¿Sí? en esta parte sobre padres e hijos, me di cuenta, bueno,
en un viaje a Mejillones con hermanos, subimos a un judío, ¿ya? ¿Ya? Y se llamaba Moisés Elías, y él nos contaba sobre su familia. Y me di cuenta que las mamás son bien sobreprotectoras a sus hijos. Él ya debería haber tenido 26, 27. Y, y sí, dice que estaba muy preocupada por el viaje. Creo que viajaron entre amigos y al último quedaron separados. Entonces nos comentaba cómo era, cómo se vivía allá, cómo era la familia, y que también lo que me llamó la atención era que él entró al cuartel y dice que en el cuartel aprenden muchas cosas y que incluso comen perro. Ah, Y yo decía, ¿será? Porque el hermano decía, si comen hasta perros, y el perro tiene pezuña partida, y creo que no se puede comer ese tipo de animales cuando uno está en esa situación, o no se puede comer esas cosas. no me acuerdo si el perro cae en las categorías de los alimentos prohibidos. Te estaría chamullando. Te estaría chamullando, la verdad. Pero Sí, me llamó la atención el tema del perro prohibido. bueno, o tal vez el hermano habrá entendido mal. Nos estaba enseñando a pronunciar bien algunas No, no, canciones pero en Axel, su idioma. Axel, no me refiero a un veganismo, no, es respecto a la ley judía de los animales que se pueden o no comer. No me refiero a que sea carne, no, tranquilo. De hecho, tú vas a la India y se espantan si uno se come una vaca, pues, entonces hay un tema cultural muy presente. Pero me refiero a las leyes judías de la alimentación, a eso quería llegar. Sí, pero me di cuenta más, o sea, de la familia, que él hablaba que su mamá era muy sobreprotectora y que estaba preocupada por él porque estaba viajando solo. Eso es lo que puedo rescatar de No familia. y nuevamente seguimos en la misma línea, es algo súper cultural. Entonces, esta idea del cuidado aprensivo hacia los niños está muy presente. Ahora, en relación a los padres y los hijos, uno de los crímenes, uy, me metí un tilde, más denunciados es el quebrantar el quinto mandamiento. Perdón, que me estresó el tilde. Si nos vamos a los tiempos de Jesús, una de las peores cosas que se podía ver era el tema de deshonrar a los padres. Es una cosa, pero que era mal visto, era un crimen, era una cosa, pero castigable y repudiable totalmente. De hecho, el Talmud menciona lo siguiente: un hijo está obligado a alimentar a su padre, a darle de beber, a vestirlo, a protegerlo, a conducirlo dentro y afuera, a lavar su cara, sus manos y sus pies. Incluso menciona el Talmud que el hijo debía mendigar por su padre en caso de que hiciera falta. O sea, a ese extremo se llegaba, por lo que mencionábamos acá, los hijos tenían que devolver este cuidado. O sea, no podían desligarse. Tenían que llegar incluso al extremo de ir a la calle a mendigar si hacía falta. Todo para que al padre no le faltase. Voy un último del chat, después de que había. Sí, sí, con los perros. No, pero el problema del perro sí, pues hay culturas que los comen porque es carne. Sí, yo no discutía lo de la comida en sí, discutía lo del hecho de estar prohibido no dentro de la ley judía. Y no recuerdo, no sé, no mencionan perros, pero que hay una cualidad ahora que los prohíba, pero es un tema que no es relevante a la discusión. Faltar esto, o sea, faltar todo lo relacionado con el quinto mandamiento traía horror en la sociedad judía. O sea, era una cosa pero repulsiva observar esto. Y ahora, entendiendo este punto, quiero que vayamos a lo que pasa con el hijo pródigo, que es probablemente una de, bueno, es de las parábolas más conocidas del Señor, eso es innegable, pero lo interesante que es analizarla en perspectiva, ¿cómo se llama esto? A ver, un segundo, ahí está. Analizarlo en perspectiva cultural. La parábola del hijo pródigo, no la leeremos porque es extensa, pero es conocida, o sea, espero que a nadie se le sea rara. La parábola del hijo pródigo es probablemente la parábola es de las más culturalmente potentes, y también es la parábola que más, a ver, que muestra en extremo la misericordia y el amor de Dios, utilizando ejemplos
que culturalmente para los judíos eran impensables. Entonces cuando uno, y les pido si se animan, a releer la parábola del hijo pródigo desde esta perspectiva más culturalmente acercada a la tradición judía. Imagínate a Jesús, Jesús en una plaza, Jesús en una multitud, hablando esta parábola. Quiero que intentemos hacernos la idea, porque te cuenta la parábola del padre más estúpido posible, del hijo más malo posible, y termina de una forma que para ellos es incomprensible. Un hijo que irrespetuosamente pide su herencia anticipadamente, que eso es matar al padre en vida, en resumen. Oye, y me imagino a la gente como el hijo malo, el hijo terrible, imagina, ¿no? Estás matando a tu viejo. Terrible. El padre, más encima, sin chistar, se la da. O sea, pero ¿cómo? El hijo malo, descriteriado, matando a su padre, y el padre estúpidamente le hace caso. ¿Por qué el padre no lo expulsó? ¿Por qué el padre no lo mandó a juicio? Yo me imagino de verdad a la gente escuchando a súper metida como ya, la cuestión que está dando Jesús, po, el ejemplito que está poniendo. Ocurre todo lo que ocurre con el hijo pródigo, yo nuevamente, me imagino a la gente, bien, merecido. Ahí está la moraleja, ahí va la enseñanza. Se lo terminó comiendo la comida de los cerdos, ¿por qué? Porque quebrantó los mandamientos relacionados con la familia. Pero el hijo vuelve. Y el padre, insisto, en la mentalidad como bien tradicional de la época, el más estúpido posible, va y lo recibe. Y no solo lo recibe, sino que lo estaba esperando. Cuando uno analiza el texto, te das cuenta que el padre estaba como vigilando. El padre estaba esperando que el hijo apareciera. Y cuando uno se mete un poquito en la cultura judía, te das cuenta de que sí, pues el hijo tendría que haber merecido muerte. Pues. El nivel de falta de respeto que hace el hijo con el padre, porque es matarlo en vida, en algunas partes te hablan de que es castigado con muerte. O sea, vámonos al contexto. Tenías al padre vigilando al hijo. Para que apenas apareciera, ¡pum! Lo voy a buscar, lo recibo y lo meto a la casa. Porque estaba en riesgo. La gente escandalizada escuchando a Jesús. Pero ¿cómo el padre hace eso? ¿Cómo el padre no permite que haya justicia sobre esta situación? Luego aparece el rol del hermano, que probablemente la mentalidad judía sería el más justo de todo esto. Porque el hermano reclama, oye, pero ¿por qué se pagaba así? Oye, ¿qué pasa acá? Porque el padre más encima, tontamente el padre más encima va y le restituye todo. Entonces yo me imagino a los judíos escuchando eso, sacándose los pelos de la cabeza, pero a tirones. Yo me lo imagino así, pero, ¡ah! Sí, pero enfurecidos. Porque Jesús, de una forma bien particular, está ejemplificando la misericordia, el amor de Dios, pero tocando una fibra muy importante en la cultura judía, que era el valor propio de la familia. Ahora, avancemos un poquito. Incluso, si nos vamos a comparar un par de elementos bien puntuales. Cristo dice en Mateo 15, del 4 al 6. Por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Lo que dice la ley, lo que hablábamos hace un rato. O sea, el hijo pródigo estaba muerto. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darles a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. Que eso está en el Talmud. Está dentro de la tradición decir esto. De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Y esto es bien interesante, porque cuando uno lee el Talmud, o los textos rabínicos, la Mishnah también, te habla de que es cierto, está el valor hacia la familia, hacia el padre, pero, hay un pero ahí en la tradición, te agregan que eso, que más importante, no tengo la palabra exacta en la cabeza, pero que más importante que el padre terrenal es el padre espiritual.
Entonces ahí justificaban muchas prácticas que iban dirigidas hacia los grupos religiosos, los templos, las sinagogas, y dejando de lado la figura de la familia propia. Entonces es interesante la respuesta que da Jesús acá, y nuevamente analizándola en contexto. Aquí apelando un poco que en este momento para ustedes se les está olvidando la palabra de Dios y están priorizando su tradición, porque se están olvidando lo que decía la palabra en estos casos. Ahora, no hay una fecha exacta en donde comience la instrucción. Yo les decía hace un rato, desde que uno nace comienza, independiente de la educación formal que se da más adelante. El principio lo vemos presente en Deuteronomio 6, del 6 al 9, en donde te habla de la necesidad de que en todo momento se enseñe la palabra, que se coloque en los dinteles de las puertas, que se diga, que se hable en todo momento. La mención del Shema, que tiene que estar en todo tiempo. ¿Quién es Dios? La declaración de quién es Dios. O sea, desde la ley estaba claro de que el rol de los padres era enseñar en todo momento y de todas formas la ley, la palabra del Señor. Un ejemplo muy práctico y que sigue estando presente en la cultura judía es la mezuzá, que de hecho es la foto que usted ve acá. La mezuzá tiene que ver con una especie como de pergaminos que se ponen, con una especie como de frasquito, como de, ¿cómo se puede decir? Como de un cilindro donde se guardan. Y la mezuzá se pone en las puertas, a la entrada. Es como yo voy a llego a una casa, ya hay colgado una mezuzá de diferentes portes, tamaños, que en ella están contenidos el Shema, y no me acuerdo cuál es el otro poema que incluye, pero incluyen dos textos claves para el aprendizaje judío. Los 10 mandamientos. ¿Los 10 mandamientos del otro? Ya, gracias, se me había olvidado. Vale. Tienen una mezuzá en su casa, ellos saben. Les vamos a confidenciar algo, pero no es no es que nos creamos judíos ni nada. No soy muy claro de mi fe y separo muy claramente lo que es la nación judía y la iglesia. ¿No? De hecho, para mí ser parte de la iglesia es lo más bonito, es lo más preciado. Pero una vez que hicimos más que nada como, no sé, lo que pasa es que nos cambiamos de casa, ¿ya? Y yo creo que más que como un acto de fe, yo creo que para el que cree todo es posible. Más que nada como eso, ¿eh? Sin ser religiosos, sino que más que nada como un acto de fe, yo creo que lo hicimos. Compramos un mezuzá, ¿sí? Y escribimos con nuestras manos, junto a nuestros hijos, los 10 mandamientos, pero como un acto de fe, ¿eh? Lo vuelvo a repetir, no quiero que se haga doctrina. No soy judío, no soy judío. Y leímos la palabra, hicimos esto como un acto de fe. Y se tiene que poner justamente al lado derecho de la casa cuando tú entras, y justamente con esa posición, como aparece en la foto. De hecho, la parte más cercana a la puerta tiene que estar para adentro, o sea, justamente así, así como está puesta ahí en la foto. Con inclinación. Y sí, y sabe que nos pasó algo bien lindo, porque supimos de que cuando se hacían estas cosas, o sea, en el pueblo judío, lo que pasaba era que llegaban a las casas a pedir cosas. Es como una tradición judía. Mira, es súper interesante. Cuando se hacían estas cosas, en el día que se hacía, de hecho hay muchos comentarios de judíos sobre esto, de que como una señal, por decirlo divina, ¿no? Cuando se hacía esto, era como una casa de bendición, ¿ya? Por lo tanto, llegaban muchos, de hecho, el mismo día que se ponía el mezuzá en la casa, llegaban muchos mendigos, personas con mucha necesidad a pedir cosas a la casa. Y ¿sabes qué nos pasó? Que ese mismo día que pusimos eso en la mañana, coincidencia, ¿no? ¿Sabes que acá nunca pasa gente a pedir cosas, muy rara vez? Y el día que pusimos esto,
¿sabe que en la tarde pasaron personas a pedir comida, a pedir cosas? Y como que nos recordó esos comentarios, como que era como una señal de cierta medida de aprobación por lo que había hecho. Pero como digo, o sea, fue un acto, una decisión muy personal, familiar, No, que no tranquilo, tiene que sí. ver nada No, para nada. Y, mira, y es lo que hablábamos hace un rato cuando hablamos de la familia judía. Al final de cuentas, claro, tenemos diferencias doctrinales y son claras el rol que cumple cada uno. Sí, claro. Pero es más que saludable tomar buenas tradiciones. O sea, más allá de que uno practique o no ciertos ritos, pero el principio aquí es relevante y el principio es casi simbólico. Desde la entrada de mi hogar tengo presente la ley y alguien que llega a mi casa tiene presente la ley. Entonces, nuevamente, aquí son, yo creo que prácticas que más allá de la forma, creo que el fondo es lo relevante. Y tenerlo en el hogar como un símbolo de que nuestro hogar, nuestra casa, es una casa de bendición. Ahora, siguiendo esta línea de lo que hablábamos de la mezuzá y de cómo se enseña en todo momento, desde muy pequeños a los niños se les enseña a orar en privado y en familia, o sea, se les separa sus momentos privados con Dios, sus momentos en familia con Dios. Los ritos domésticos, la lectura, la enseñanza propia de la ley, tenían un fuerte impacto en el niño. O sea, cuando uno lee con más detalle, y no lo incluí porque era muy extenso, cómo el niño se iba incorporando en diferentes rituales, en diferentes celebraciones. Y eso lo iba empapando de la ley, empapando de Dios, empapando de su gloria. Y es por eso que teníamos niños que a los 2, a los 13 años podían leer la Torá, podían tener este rito de iniciación, porque ellos habían sido formados anteriormente, no era algo nuevo o impuesto para ellos. ¿Ya? Ahora, el tiempo, a ver, estoy súper mal de tiempo. Voy a hacer un par de acotaciones nomás de este punto de que se nos va a ir la hora. Bueno, como cierre de esta parte, quería incluir algunos apuntes respecto a lo que es la cultura greco-romana. Los hice muy breves, ¿ya? Porque el foco era la cultura judía, pero sí me gustaría por lo menos hacer algunas menciones. Lo voy a hacer muy ágilmente. Aparte, ya habíamos hablado de los romanos, ya hemos hablado de los griegos anteriormente, así que no es algo que le esté entregando de la nada. Ya en clases anteriores habíamos tocado ambos pueblos. Eh, pero más bien acotarlo un poquito al Nuevo Testamento. Y me voy a demorar un poco más hoy día, perdónenme de antemano. Eh, Algunos elementos puntuales que ya hemos mencionado, pues va a ser más que nada un puntadito de cosas. La helenización, que la hablamos cuando hablamos de Alejandro Magno, que es este proceso de mezcla de elementos culturales, ¿ya? Cómo los griegos fueron incorporando su cultura, básicamente en toda Palestina, como parte de su modelo de gobierno, su modelo visionario, y después, a pesar de que los romanos cambiaron un poco el eje, la cultura helénica ya estaba presente en Palestina, por medio del idioma, la filosofía, ciertas prácticas principales. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque o el foco de hoy día fue la cultura judía como tal, pero es inevitable darnos cuenta que no era la única cultura, ni era la imperante, estaba envuelta en todo este contexto greco-romano. Ahora, este contacto y asimilación cultural, o sea, perdón, se da un contacto y asimilación de la cultura y religión griega. No quiere decir que los judíos fueran politeístas ni fueran paganos, no, pero estaban inmersos en un contexto donde estaba la presencia de dioses greco-romanos, la idea de principalmente Afrodita Venus y toda la línea de las diosas de la femineidad que estaban muy presentes. La idea de Marte y Ares, o Marte a Ares, según el panteón que se revise, que tenían que ver con la guerra. Es muy interesante, y aquí se ve una diferencia, porque para los griegos la figura de la guerra por Ares era muy mal vista. El dios de la guerra Ares era un dios de la guerra belicosa, el dios de la guerra violenta. Entonces para los griegos que apuntaban mucho más a la línea más bien filosófica, política, no era muy bien vista la figura de Ares, a excepción de los espartanos, que eran la polis de la guerra, pero no era bien vista. De hecho, los griegos tienen dos tipos de dioses de la guerra. Tienen a Ares, como el dios de la guerra violenta, y tienen a Atenea, como la diosa de la guerra estratégica. Entonces, Atenea estaba llena de templos, pero Ares no era tanto, Ares lo tenía más bien arrinconadito. Pero para los romanos, Ares, que ellos le llaman Marte,
estaba arriba, porque los romanos sí eran de guerra violenta, eran de guerra, voy a decirlo así, agresiva. Entonces había una mezcla cultural bien interesante y que estaba presente o envuelta en el día a día. Menciono a estos dos porque son paralelos en muchos puntos. De hecho, principalmente la figura de Afrodita y Venus la podríamos estudiar con más calma en otro contexto. De hecho, en religiones mundiales se puede repasar un poquito de esto, de cómo fue la base de las religiones con divinidades femeninas, o más que la base, fue el sustento que tuvo en esa época, porque las bases de las divinidades femeninas vienen de mucho antes. Ahora, es cierto que en los tiempos del Nuevo Testamento, y aquí vamos al siguiente punto, esta cultura greco-romana iba en baja, no estaba en su punto más alto, ojo. El punto más alto fue, podemos decirlo, los 2 siglos antes del nacimiento de Cristo. Pero ya en el punto donde Cristo nace, no sube más, es como que está plana y luego comienza a poquito ahí disminuyendo hasta que cae la cultura romana con la caída del Imperio Occidental. Entonces ya tenemos un poquito una baja dentro de esta creencia de los panteones greco-romanos como religión. Un ejemplo concreto de esto, o de cómo estaba presente la cultura greco-romana todavía, es cuando Pablo y Bernabé son confundidos o comparados más bien con Mercurio y Júpiter, por su potencia, por su carácter, por lo que hacen. O sea, son comparados con dioses romanos. Y el sincretismo religioso, que es uno de los sellos, podríamos decir, del Imperio Romano. Todo en el mismo chorizo, todo mezclado. Todo parte de. Ahora, otro elemento que también lo hago mención, te lo rescaté de un curso anterior, lo resumí, sí, es como dentro de la cultura greco-romana el rol que cumplen los emperadores casi como deidades, que se parece un poco a lo que pasaba en Egipto con los faraones, de que los faraones tenían un rol divino. Esta figura de los gobernantes como deidades es lo que se les llamaba el genius Augusti, ¿ya? Y como, o parte, mejor dicho, de la figura del genius Augusti, que es el emperador Augusto que pasa a ser adorado públicamente. Este genius Augusti se convierte en el primer emperador adorado de la forma pública. Inicialmente eran deidificados luego de su muerte, es como la canonización católica, voy a decirlo así. Después de muerte lo hacían santos, lo hacían dioses. Pero ya Nerón es el primero que empieza a reclamarlo en vida. Oye, no, pues no quiero esperar a que me muera para que ustedes me adoren, pues, adórenme ahora. Eso tiene que ver con una cuestión religiosa patriótica en general, que es una forma de fortalecer la cultura y la posición política de Roma. Y hay un rechazo absoluto de los cristianos a estas prácticas, de los judíos, de los cristianos. O sea, hemos hablado de que, si hay una cosa que no ha quedado clara, es que la nación israelita era extremadamente monoteísta. Y después de la vuelta del exilio se pusieron mucho más cerrados con eso. Entonces, estas prácticas no las permitían. Respetaban a Roma, aguantaban a Roma, pero cuando nos metíamos en estos puntos teníamos choques. También había algo bien relevante dentro del periodo, que era lo que se denominaba las religiones del misterio. Que quitando la religión principal, la greco-romana, digamos el panteón de dioses, eran todas estas tendencias de religiones medias místicas, que venían muchas veces de otros pueblos, de otras denominaciones, de otras agrupaciones que convivían en la región. Era más bien religiones muy centradas en la experiencia, en la emoción, en el éxtasis, ¿ya? Son estas religiones las que Pablo condena, de hecho, bastante, que son estas prácticas paganas que se podían estar mezclando en la iglesia. Estas religiones místicas incluían mucho ritual ocultista, mucho ritual pagano, que buscaban, como les decía hace un rato, esta idea del exacerbo emocional. Ahora, tomo un texto de un teólogo de apellido Grandi, que hablando dice lo siguiente: los misterios, hablando de estas religiones misteriosas, incluían unos ritos iniciadores secretos y otros, involucrando lavamientos ceremoniales, rociamiento con sangre, medios sacramentales, embriaguez, frenesí emocional y sexual, y unas ceremoniales imponentes mediante los que los devotos entraban en comunión con la deidad. Nuevamente, ceremonias de éxtasis. La igualdad social dentro de los misterios habría ayudado a hacerlos atractivos.
En estas prácticas, y aquí vuelvo, y esto nuevamente da para otro curso, otra clase, porque es un tema más bien largo, volvía a aparecer la figura de las divinidades femeninas. Lo que, por ejemplo, a los judíos marcaban mucha diferencia entre hombres y mujeres, las religiones de los misterios no. En general eran muy aceptadas y se adoraban a mujeres, básicamente. Por eso he mencionado en muchas ocasiones la figura de las divinidades femeninas. Entonces, eso era muy atractivo para la gente en general, para las mujeres en general, que tenían un espacio donde ellas eran el centro, voy a decirlo así, de la práctica. ¿Ya? Como digo, esto lo estoy mega resumiendo, hermano, no lo quise extender más porque sabía que no me iba a dar el tiempo, pero es más que nada algunas menciones para que lo podamos tener claro. Oye, me disculpo nuevamente que me estoy pasando de la hora, pero para dejar este punto cerradito. Por último, el gnosticismo, que es probablemente la práctica herencia de los griegos que más nos queda presente hasta el día de hoy con sus derivados, que fue un movimiento más bien filosófico religioso, podríamos llamarlo de ambas líneas, que viene de la línea del conocimiento, donde la salvación o la iluminación se daba por medio de este conocimiento. Tiene mucho que ver con la figura de Platón, que en su dualismo planteaba que todo lo que era, llamémosle, físico del cuerpo, de la naturaleza humana, era malo, mientras que todo lo que era espiritual era bueno. Entonces, el movimiento gnóstico fue tan potente que de hecho las cartas juaninas tienen la respuesta muy directa hacia el gnosticismo. El Evangelio de Juan, en muchos sentidos, es el Evangelio es muy distinto en su construcción, porque está diseñado para hacer respuesta a los gnósticos. Entonces fue un movimiento que ya desde el siglo I en adelante, como herencia de las tradiciones griegas, hizo mucho estrago en la iglesia porque, eh, a ver, envuelve en muchos sentidos la cultura de la época. La gente toma mucho de la filosofía griega, la aplica, la transforma. Lo hablábamos un rato con el Sanedrín. El Sanedrín tiene una influencia griega respecto a cómo se construye. O sea, dentro de las creencias, dentro de las prácticas, lo que hace el gnosticismo es venir a ser un punto de quiebre en cómo se pensaba, en cómo se filosofaba. Ahora, posteriormente, y eso ya no nos compete, que va mucho más avanzado en el tiempo, el gnosticismo deriva un montón de otro tipo de, llamémosle, de prácticas, de religiones, de creencias, que ya se van a otras líneas más bien, también místicas, puesto que hablaba del espíritu bueno, pero también era necesario mencionarlo, porque por lo menos en el primer siglo causa estragos, causa movimiento, causa ruido, y hasta el segundo siglo, que es su apogeo como movimiento, también está más que presente, pero eso ya no nos compete, vamos a otra línea de pensamiento. Y concluyo. Sí, hermano amado, que lo lamento, como les dije, fue un semestre que tuvimos algunos baches en tiempos y se nos queda parte de material afuera, lamentablemente. Creo que lo decían la semana pasada, no me acuerdo quién, que se nos hace mucha información que es imposible condensar en un solo semestre con tiempos reducidos, pero espero que haya por lo menos sido un recorrido entretenido e interesante. Hay mucho que se puede aprender, hay mucho que se puede evaluar respecto a lo que es la cultura, no solamente bíblica. Lo que hicimos ahora es una pincelada, hermanos. O sea, si usted se mete más en profundidad a estudiar no solamente el Antiguo, sino el Nuevo Testamento, te vas a encontrar con una cantidad de información que te explota la cabeza. Es importantísimo estudiar la cultura para un cristiano, porque la interpretación de la Biblia agarra un sentido mucho más profundo. La interpretación de la Biblia agarra direcciones que no conoceríamos ni entenderíamos a menos que entendiésemos la cultura. Y es cierto, la palabra no cambia, la palabra es atemporal, la palabra sigue siendo válida como hace 2000 años, como hasta el día de hoy. No cuestiono eso en ningún sentido. Pero sí la cultura nos da herramientas más que interesantes y que tendrían que ser, ojalá, valoradas a cómo llevamos el texto bíblico, a cómo predicamos, a cómo hacemos estudios, a cómo evangelizamos. De hecho, la invitación que uno siempre hace, y ya con esto cierro,
es que cuando usted prepare un sermón, un mensaje, una enseñanza, que incluye el elemento cultural a la hora de interpretar o aplicar, porque eso te da herramientas enriquecedoras a tu mensaje. Y también implica tratar con respeto el texto bíblico y entender cómo debe ser leído, cómo debe ser interpretado y el cuidado que debemos tener al hablar de él. Porque muchas veces por ignorancia, con muchas buenas intenciones, pero con mucha ignorancia, hemos dicho burradas, tonteras, hemos malinterpretado y quién sabe, Dios no permita, hayamos sido piedra de tropiezo, porque estamos tomando con liviandad el texto bíblico. Entonces, cuidado con eso y las consideraciones. Ya como les dije, a modo de cierre, próxima semana se les estarán enviando sus trabajos, así que estén atentos con eso. Ya que hay mucho que revisar, va a ser de a poco, así que les pido un poquito de paciencia. Lo que sí no va a ser antes del miércoles, porque la prioridad las tengo con los trabajos de redacción, que son mucho más extensos y requieren más minuciosidad. Pero ya desde el miércoles en adelante vamos a estar revisando lo que les compete a ustedes. Comentarios, palabras finales de cierre antes de que podamos orar. Bueno, yo quisiera agradecer, yo quisiera agradecer esta oportunidad que el Señor me ha dado de poder estudiar este semestre y aprender un poco más. La verdad que este semestre ha sido muy beneficioso para mí, he aprendido harto. También he hecho esa mea culpa. De repente los mensajes, hablar un poquito más del contexto cultural, porque se entiende mucho más el texto bíblico. Así que doy gracias, Señor, por eso. Doy gracias, Señor, también porque usted tenía la disponibilidad y la disposición de enseñar la palabra del Señor un sábado en la mañana, temprano, en madrugada. Pero ha sido beneficioso, yo creo que para todos. Así que no, yo estoy contenta. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me ha dado de poder aprender más de su palabra y cada día aprender mucho más. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias, Constanza. Sí, nunca me honramos un sábado en la mañana, pero no, ha sido muy grato. A mí me encantan estos temas, me gusta mucho la cultura y la historia. De hecho, el pastor, yo lo molesto y le pido talla, que él descanse en mí en todos los ramos que no son bíblicos. Él me los lanza, me los tira. Pero a mí me gusta mucho lo que es historia, así que disfruto mucho enseñando esto. Y sí, le tiro talla. Nos veremos entonces, yo creo que a muchos los voy a ver otro semestre. Como les dije, ambos ramos que me tocan en otro semestre son densos, así que son ramos más bien pesaditos, para que los consideren a la hora de inscribirse. Son ramos de mucho debate, de mucha conversación, de mucha discusión. Y donde sí yo creo que vamos a tener que hilar muy fino muchas cositas, y vamos a tener que discutir con mucha altura de mira, se lo estoy adelantando. Así que si los llego a ver otro semestre, bueno, ahí nos veremos y conversaremos con más calma y profundizaremos. Así que eso, si no se nos queda nada más pendiente, ya para que podamos orar entonces. ¿No? ¿Pareciera que no? Ya. Luz, si por favor nos puede guiar en oración antes de terminar. Amén. Señor amado, en esta mañana, Señor, te damos gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias por nuestro profesor, por el hermano Patricio, Señor. Gracias Amén. porque tú le has usado, Dios mío, para poder enseñarnos todas estas materias, Dios mío. Gracias por su vida. Te rogamos, Señor, que tú le bendiga. Bendiga, Señor, su corazón. Bendiga, Señor, la inteligencia que tú le has dado. Le sigas dando gracias para poder seguir trabajando para tu obra, Señor. Gracias también por nuestros compañeros. Gracias, Señor, porque tú a cada uno nos has bendecido, nos has llenado de tus misericordias y de favores. Señor, te rogamos que tu bendición sea con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder cumplir con todo lo que se nos ha encomendado, a poder, Señor, ser iluminados por ti, Señor, para que podamos tomar los ramos siguientes siguiendo, Señor, los planes que tú tienes para nuestras vidas. Señor, te ruego tu bendición
para el instituto también, para que tú sigas, Amén, Señor, Señor. bendiciendo a todos los pastores, a todos los profesores, Señor, y sigas bendiciendo esta casa de estudio, Señor, para que muchos más de tus hijos, Señor, seamos enseñados y educados en el reino. Amén. Bendícenos, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ya, estimados, un placer verlos, verlas. Recuerden el foro, ya está hasta mañana abierto. Así que denle un tiempo no solo para responder por obligación, dense un tiempo para leer la respuesta de sus compañeros, para hacer la respuesta del análisis. Si es que usted ya respondió el mínimo de veces que yo le pedí, sea buena gente, genere discusión. Aprovechemos que hoy día es sábado, más relajadito, demos la oportunidad. Y quiero que de verdad le tomen el espacio a lo que sus compañeros han escrito, que de verdad me ha llamado gratamente la atención y estoy bien contento porque se ha cumplido la tarea. Creo que han sido capaces de aplicar maravillosamente bien las enseñanzas, plantear diferentes puntos de vista. De hecho, hay muchas respuestas muy distintas, hay cosas que son bien interesantes de considerar. Y ojalá que se puedan dar el tiempo de leerlos con calma y también extraer de la experiencia de diferentes personas y sus visiones respecto al tema de la cultura, reflexiones que nos puedan ser útiles en nuestro quehacer eclesiástico. Así que los invito a que se sienten de verdad, se den el tiempo de leer. No solo de responder por la obligación de la nota, sino también de leer y ver un poquito esta figura que han todos construido. ¿Ya? Eso. Entonces, Patricio, una pregunta. No sé si estaban hablando sobre cómo les va con el trámite al Ministerio de Educación. ¿Sabe algo? mira, ustedes recordarán que el pastor Alberto comentó, pues déjeme apagar acá,